¿Crees que conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuándo alguien es tóxico, cuándo una energía es pesada, cuándo un comportamiento cruza la línea de lo que es aceptable? Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son obvios? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso miembros de la familia. Y que mientras intentas protegerte de los villanos evidentes, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso: el inconsciente de otros invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no se aplica solo a ti, se aplica a todos. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped, y a menudo ese huésped eres tú. Tal vez nunca te has detenido a pensar en esto, pero piensa ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste? ¿O te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente en el que el otro proyecta sobre ti aquello que se niega a ver en sí mismo. Desde ese momento dejas de ser una persona, te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna de ellas eres realmente tú. Pero la parte más aterradora es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás dentro de este juego. Crees que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es tuyo, intentando resolver conflictos que no te pertenecen, siendo manipulado por dinámicas que no fueron creadas por ti, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas con malas intenciones. Jung dejó claro que los mayores peligros no provienen de los pervertidos conscientes, sino de los inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos, deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos. Y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra lentamente, a diario, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes el contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estés pasando exactamente por esto en este momento, en una relación, en una amistad, en un entorno laboral, incluso dentro de tu propia familia, y quizá te estés culpando a ti mismo, tratando de entender qué es lo que está mal contigo. La respuesta es nada. Pero hay algo profundamente mal en la forma en que estás siendo utilizado como un recipiente para el inconsciente de otra persona. En este video expondremos uno por uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas, tipos que no actúan con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ellos mismos no comprenden, y es por eso que son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias directamente de sus obras. Aion, el yo, y el inconsciente y arquetipos y el inconsciente colectivo, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, abriremos tus ojos a una posibilidad, que quizá, solo quizá, uno o más de estos perfiles también habite dentro de ti. ¿Estás listo? Entonces respira profundamente y avanza, pero queda advertido. Después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma manera. Imagina vivir con alguien que te culpa por todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste. Al principio parecen frágiles, sensibles, profundos, pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo,
y en el que ya partes en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas, pero las proyecta sobre los demás como una forma de supervivencia psíquica. Jung dijo: aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y a menudo, ese destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenido reprimido. Traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, apuntan hacia ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El yo y el inconsciente, afirma que la proyección provoca una especie de ceguera psíquica, una prisión en la que el otro deja de ser visto como es y pasa a ser utilizado como un símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ven a ti, ven una parte perdida de sí mismos y reaccionan ante ella como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que sucede es culpa de alguien más, nunca de ellos. Cuando sienten ira es porque tú la provocaste. Cuando están tristes es porque los decepcionaste. Cuando se sienten inferiores es porque tú crees que eres superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Fui realmente insensible? ¿Dije algo mal? ¿Soy tóxico? Y así, la manipulación ocurre sin que se escuche un grito, sin que se haga una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras, tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque piensas que puedes ayudarlos, sanarlos, entenderlos mejor que los demás. Pero lo que estás haciendo en la práctica es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a sumergirse en sí mismo, y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico: salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa excepto quienes realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como un sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia, reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan con la narrativa emocional de esta persona. Y lo más importante, preguntarte constantemente: ¿lo que estás sintiendo es tuyo? ¿O ha sido inducido? Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida de manera violenta. Entra a través de la grieta de tu empatía, y una vez que reconoces este patrón, el siguiente paso es comprender cómo se disfraza aún más profundamente. Con la máscara de la persona, aquel que no solo proyecta, sino que actúa, vive para parecer algo que no es. En la siguiente sección, exploraremos al portador de la persona y cómo representa uno de los mayores riesgos psicológicos señalados por Jung. Porque mientras el manipulador inconsciente arroja sus conflictos sobre ti, el portador de la persona puede arrastrarte a un mundo en el que incluso tú olvidas quién eres realmente. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No todo peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces proviene de lo que parece demasiado perfecto, de la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen sin fallas. Vivimos en una era de apariencias en la que ser es menos importante que parecer. Y esto, para Jung, era un problema serio. Porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo
corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y quienes viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, también comienzan a distorsionar a todos los que los rodean. En el libro El yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, sino lo que él y los demás creen que es. En otras palabras, una construcción artificial moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma, la persona no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, maestro, hermano, amigo. El problema comienza cuando alguien cree que solo es eso, cuando la máscara se pega al rostro y todo lo que es espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren escuchar, se comportan de la manera correcta, evitan los conflictos a toda costa, pero detrás del telón del control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostienen la imagen, más asfixian al yo. Y esta represión, tarde o temprano, cobra su precio. Para quienes conviven con este tipo de persona, el impacto es profundo. Sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué. Hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado, y peor aún, el portador de la persona proyecta esta exigencia de perfección sobre ti también. Esperan que actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retiran, se incomodan, se cierran, porque todo lo que les recuerda aquello que está reprimido en su interior se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el verdadero peligro comienza cuando el individuo es hipnotizado por el papel que interpreta, creyendo que es lo que los demás ven, y ahí es exactamente donde reside el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo que es genuino muere, asfixiado detrás del barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a vigilarte a ti mismo, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también comienzas a usar una máscara, y ni siquiera lo notas. Convivir con un portador de la persona no es solo artificial, es contagioso. Pero hay algo aún más oscuro que eso, porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, eso no desaparece, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta transformarse en sombra, y entonces entramos en un territorio aún más peligroso, el de las emociones negadas que regresan con una fuerza explosiva. En la siguiente sección nos adentraremos en la figura del poseedor de la sombra reprimida, aquel que se niega a ver su propio lado oscuro hasta que éste explota. Existe un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada, pero detrás de este barniz de equilibrio se esconde una fuerza a punto de liberarse, porque todo aquello que consideran incorrecto, feo o inaceptable, simplemente es empujado al sótano del alma. No es superado, ni transformado, simplemente es reprimido. Esta es la esencia del poseedor de la sombra reprimida. Alguien que intenta hacer luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó una buena parte de su obra a comprender la sombra. En Aion afirma: la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y que, sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No estamos hablando de algo externo. La sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna, es el odio que no admites sentir, es la envidia que racionalizas,
Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti mismo no desaparece. Se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, aquello que no haces consciente dirige tu vida, y lo llamas destino. El poseedor de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Por el contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable, servicial. Pero hay algo extraño. No tolera la debilidad en los demás. Reacciona mal ante la espontaneidad. Le molestan las emociones intensas. Siempre parece cargado, pero nunca explota, hasta que lo hace. Y cuando eso sucede, es devastador. Esta persona vive en constante vigilancia emocional, no se permite sentir y por esa razón condena a quienes sí lo hacen. No se permite equivocarse y por esa razón ataca a quienes sí lo hacen. Se vuelve moralista, exigente, controladora. Pero todo esto no es más que un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro. Cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por cosas pequeñas, que guardan rencor durante años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles que nadie entiende. ¿Por qué son tan amargas, tan resentidas, tan críticas? La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando la sombra es ignorada, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el entorno, y especialmente a quienes están más cerca. Vivir con el poseedor de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde estás pisando hasta que eres alcanzado. Pero esta represión no surge de la nada. A menudo se alimenta de una ilusión de superioridad, de un ideal moral rígido que convierte la culpa en una herramienta de control. Aquí es donde entramos en la figura del siguiente tipo, el controlador moral. Alguien que no solo reprime sus propios deseos, sino que te hace sentir culpable por vivir los tuyos. En la siguiente parte, desenmascararemos a este tipo que Jung veía como uno de los mayores obstáculos para la libertad psíquica, el guardián de la virtud que, en el fondo, oculta sus propios demonios. No todo verdugo porta una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases prefabricadas. Son aquellos que afirman estar guiados por la ética, la rectitud y la moralidad. Pero en el fondo, se están encarcelando a sí mismos y a los demás dentro de una jaula hecha de culpa y vergüenza. Jung conocía muy bien este arquetipo. Para él, cuando la moral se utiliza como una fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral, alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta sobre el comportamiento de los demás y los condena por aquello que no acepta en sí mismo. Seguramente has conocido a alguien así. Personas que señalan con el dedo con frecuencia, pero nunca miran hacia adentro, que se posicionan como una referencia de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra, y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a los demás en pecadores, desviados, seres inmorales. Todo para evitar enfrentarse a sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Realmente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque está envuelta en autoridad, buenas intenciones y una falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como «es por tu propio bien»,
Luego me lo agradecerás. Oh, alguien tiene que decirte la verdad, pero esta verdad no es neutral, está cargada de proyección. En el libro Aion, Jung analiza extensamente la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de totalidad y disociación. El controlador moral cree que encarna la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en los demás para mantener la ilusión de pureza dentro de sí mismo, y esto los vuelve ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado. Incluso cuando simplemente estás viviendo, te sientes observado, juzgado, disminuido. Y lo más perverso es que muchas veces interiorizas ese juicio. Empiezas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y a moldearte según un ideal que no es tuyo. La moralidad del otro se convierte en tu prisión. Esta dinámica es común en familias, religiones y entornos rígidos donde la obediencia se confunde con la virtud. Jung veía este patrón como una amenaza real para el proceso de individuación, porque donde hay un moralismo excesivo, hay una ausencia de autoconocimiento. El moralista extremo no quiere la verdad, quiere control. Y cuando no puede controlar el mundo externo, comienza a controlar el mundo interno de quienes lo rodean. Pero el controlador moral no es el único guiado por fuerzas inconscientes. Existe otro tipo que es aún más volátil, inestable e impredecible, el complejado. Mientras el moralista reprime y proyecta, el individuo complejado está completamente dominado por contenidos inconscientes y reacciona desde ellos como una marioneta emocional. En la siguiente parte, nos adentraremos en este territorio explosivo donde la conciencia pierde el control y los traumas toman el volante de la psique. Prepárate para encontrarte con el tipo de persona que hoy puede abrazarte y mañana destruirte, sin siquiera saber por qué. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, afectuoso, generoso, y al siguiente momento explota de ira, se encierra en el silencio, o te acusa de algo que jamás pasó por tu mente. Un cumplido se convierte en una exigencia, una broma se vuelve agresión. Un gesto de afecto es interpretado como una amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre estás pisando terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes viven junto a una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En los libros Tipos psicológicos y El yo y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de un individuo, haciendo que reaccione no al presente, sino a ecos del pasado. Un comentario simple se conecta de manera inconsciente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona complejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, cree que está siendo racional, pero no lo está. Está reviviendo emociones no digeridas, y el problema es que esto no ocurre de forma constante. Ocurre en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con una persona así sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre es así, que a veces es maravillosa, y eso es exactamente lo que te mantiene atrapado. Porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero estos momentos son seguidos por rupturas impredecibles, donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no comprendes, y en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas,
te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a caminar sobre cáscaras de huevo, todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la verdad brutal. Ese monstruo no lo despiertas tú. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para emerger, y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique, hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona complejada, esta toma de control ocurre con frecuencia. Puede estar dominada por un complejo de inferioridad, de martirio, de abandono, de persecución. Cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano comienzas a absorber esos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, de tu memoria, de tus sentimientos. Y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Pero la parte más peligrosa aún está por venir. Porque mientras la persona complejada oscila entre extremos emocionales, existe otro tipo de persona que no grita, no explota, no acusa, pero consume tu energía hasta que no te queda nada. En la siguiente y última sección hablaremos del vampiro psíquico, aquel que se alimenta de tu tiempo, de tu atención, de tu empatía, y te deja exhausto, drenado, vacío. Y con ellos cerraremos este ciclo revelando lo que Jung creía verdaderamente que era la salida de esta jungla inconsciente. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía, y harán todo lo posible por drenarla, no con violencia, ni con agresión explícita, sino con demandas sutiles, victimismo crónico, dependencia emocional camuflada como afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional sobre la que Carl Jung advirtió, aunque no la llamara con ese nombre. Porque en el lenguaje junguiano es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta. El vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del yo. Jung, en diversos pasajes de El Yo y el Inconsciente y en Aion, nos muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las relaciones simbióticas, aquellas en las que dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas el uno del otro. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesita tu atención constante, tu consuelo diario, que estés disponible todo el tiempo, pero detrás de esa necesidad hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego entregas tiempo, después toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y de que ya no sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. El agotamiento es profundo, no es solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma estuviera siendo devorada gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se adhieren a otros como parásitos emocionales. Y por cruel que pueda parecer, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser cargado. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del yo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir los roles. De víctima se convierte en acusador. De necesitado se convierte en manipulador. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro.
Jung nos ofrece un camino, hacer consciente lo inconsciente, y esto se aplica tanto a los demás como a nosotros mismos, porque quizá, en algún momento de tu vida, tú también has sido un vampiro psíquico, o una persona complejada, o un portador de la persona. Ninguno de nosotros es inmune, todos tenemos sombra, todos tenemos dolor. La diferencia está en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso sobre los demás. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir de la posición de rehén, de recuperar la soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuáles percibes honestamente dentro de ti. Tu comentario podría ser el inicio de la conciencia, la tuya y la de quienes lo lean. Y si este video te resultó útil, asegúrate de darle like y suscribirte al canal. Ayuda más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo.